Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea su bendito nombre. En esta hora, nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, primero que todo por la vida que nos concedes. Señor, también por el día de preparación que nos concedes, de anticipación, Señor, de preparación para el sagrado santo sábado. Así que, Padre Celestial, Señor, venimos a ti en esta hora, como acostumbramos a hacerlo, Señor, pidiéndote que por favor, Señor, toques nuestro entendimiento, coloques tu Santo Espíritu en nosotros, para que podamos comprender, Señor, estas verdades preciosas que tú has dejado en estos últimos días. Verdades, Señor, que han sido traídas por ti nuevamente al adventismo y que ha sido un llamado, un último llamado a, Señor, poner nuestras vidas en armonía con toda la verdad que tú has revelado. Permite, Padre Celestial, que todos los que estamos aquí, Señor, estemos haciendo esta obra de preparación en nuestros corazones, siendo, Señor, siervos fieles a tu llamado, Padre Celestial, de no solamente recibir este mensaje, de entenderlo, de vivirlo, sino de compartirlo con otros. Gracias, Padre Celestial, por su amor, por su misericordia. Pedimos, Señor, que nos acompañes en el resto de nuestra reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuevamente, feliz día de preparación. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Sí, a cada uno de ustedes. Estamos en la consideración, las tablas de Habacuc. Viene siendo el tema número 4. ¿sí? El tema número 4, el cual se titula Dirigido por la mano del Señor. Sí. Déjenme un momento. Sí, tengo a alguien más acá. Admitir. Sí, perfecto. Muy bien. Déjenme hacer el resumen, sí, porque lo que vamos a abordar hoy de este tema lo va a finalizar, ya que estamos en la parte, sí, final de esta transcripción del video, sí, como tal. Muy bien. Hemos visto que el objetivo principal en esta presentación del anciano Jeff es demostrar, mis apreciados hermanos, que la mensajera del Señor respaldó las verdades claves contenidas en el diagrama profético de 1843. Y sí, hasta este momento ha tocado 5 aspectos principales de esta presentación. Número 1, el respaldo de las profecías de tiempo y a los diagramas tanto de 1843 como 1850. ¿sí? Él nos presenta cómo Elena de White respaldó clara y específicamente la profecía de tiempo, los 2520 años, como válida. Ella señaló que la misma evidencia que llevó a los mileritas a predecir 1843 para los periodos proféticos, incluyendo los 2520 y los 2300 años, demostró después del primer chasco que estos periodos realmente terminaban en 1844. Además, afirmó que este acto de probar que las profecías de tiempo finalizaban en 1844 causó la persecución que expulsó a los mileritas de sus iglesias protestantes. También se nos presenta la afirmación de que el diagrama fue de 1843, fue dirigido por la mano del Señor, indicando que Dios estuvo involucrado en su publicación y en cómo fue estructurado gráficamente. ¿sí? Número 2, segundo punto, el simbolismo, ¿sí? de lo que es la línea central de los 2520 en el diagrama de 1843 y en el del 1850. Es decir, en ambos diagramas, el de 1843 previo al chasco y el de 1850 luego del chasco, la columna que representa los 2520 años, que comienzan en el año 677 a.C. y terminan en el del 43, es en ese año, y en el de el 50, correctamente como entendieron, en 1844.
¿Qué encontramos en ambos diagramas cuando vemos esa línea, esa columna, por así decirlo? Encontramos que la cruz está en el centro del diagrama y en el centro del periodo profético. Justo debajo de la cruz está la referencia al continuo. ¿Sí? Ahora, esta relación del continuo y la cruz es un simbolismo tremendo, ya que el anciano Jeff, por años, él ha enseñado esto, de que el continuo, que es simbolizado por el paganismo, cuya raíz es la autoexaltación, ¿sí? Y el hecho de que la ilustración de la cruz esté en el medio de la columna enseña que para que la autoexaltación en nosotros sea eliminada, sea erradicada, se debe acudir al pie de la cruz. Interesante ese aspecto. Ahora, la columna de los 2520 días o años con la cruz en el medio está haciendo una referencia directa al cumplimiento de Daniel capítulo 9, donde Cristo confirma el pacto por una semana. Es decir, la última semana de las 70 que inician en el año 27, ¿sí?, termina en el año 34 y justo en el medio está la cruz de Cristo, haciendo esa semana de 7 años que nosotros entendemos que son 2520 días literales. Y justo en el medio está la cruz de Cristo. Así que esto ha sido dirigido por el Señor. ¿Sí? Ahora, otro aspecto es la visión correcta acerca del continuo. El anciano Jeff nos presenta cómo la mensajera del Señor respaldó la visión de los pioneros sobre el continuo. Enfatiza también el aspecto de que él ya recibió una visión el 23 de septiembre de 1850 que le mostró que la palabra sacrificio en Daniel 8:12 fue suplida por la sabiduría humana y que no pertenecía al texto. Ella también afirmó, para dejar aún más claro esto, que el Señor le había dado la visión correcta del continuo a aquellos que dieron el clamor del juicio. Y antes de 1844, casi todos estaban unidos en esa visión. Esa visión correcta era que el continuo representaba el paganismo, el dominio pagano, siendo quitado, siendo retirado en el año 508 después de Cristo, con la figura de Clodoveo, ¿sí?, rey de los francos. Ahora, ella habla que oscuridad y confusión, ¿sí? Ella dice que las otras visiones del continuo, abrazadas después del chasco del 44, producían oscuridad y confusión. Históricamente, mis hermanos, eso se refiere, ahora entendemos, a visiones como las que indicaba que el continuo, ¿sí?, el continuo como el santuario judío o el ministerio del santuario de Cristo, ¿sí?, del ministerio de Cristo en el santuario, que esa es la posición que tiene actualmente la Iglesia Adventista como oficial en cuanto a lo que es el continuo del libro de Daniel. Sí, Elena de White llamó a eso, a esas, y específicamente a esa, sí, trae oscuridad y confusión, y especialmente con esta del ministerio de Cristo en el santuario celestial, que es la actual que tiene la Iglesia Adventista. La mensajera del Señor dice muy claro que ángeles, sí, ángeles satánicos inspiraron a aquellos que trajeron nuevamente al adventismo esa posición, porque esa posición no es nueva en el adventismo, pero es vieja porque es la posición del protestantismo apóstata. Ahora, hay una confirmación histórica. La historia, mis hermanos, muestra que en respuesta a la visión del septiembre de 1850, su esposo Jaime White reimprimió un artículo de este hermano Crozier que contenía luz
sobre la purificación del santuario, pero eliminó la sección que infería que el continuo era el ministerio del santuario de Cristo, confirmando que la posición correcta era el paganismo. Ahora, otro aspecto, el cuarto aspecto en la cual dedica bastante tiempo esta presentación, es la manipulación, por así decirlo, editorial en primeros escritos. Es decir, la declaración de la mensajera del Señor sobre el continuo fue trastocada en ediciones posteriores para que sí actualmente fuese mal interpretada, ¿sí?, para las generaciones sucesivas. Hay un argumento falso, ¿sí? Los defensores de la nueva visión, de la visión de que el continuo representa el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario, históricamente Jeff nos hace la mención de Willie White, ¿sí?, que es el nieto de la hermana White. Argumentaron que la declaración de primeros escritos en la página 74 sobre el continuo debía entenderse en el contexto de la fijación de fecha. Ese es el argumento para sostener hoy, ¿sí?, entre los que sostienen hoy la visión incorrecta del santuario, la visión que tiene actualmente la iglesia adventista. Ahora, originalmente, el pensamiento de que el tiempo no ha sido una prueba desde 1844, como lo dice la mensajera del Señor, era originalmente un párrafo escrito por Elena de White y una verdad de varias otras verdades que estaban específicamente en esa visión. Sí, esa declaración estaba junto con otros aspectos que estaba enseñando la mensajera del Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Que nos explica Jeff. En la edición de primeros escritos en 1882 se eliminaron frases de transición como también se me mostró, y se fusionó ese pensamiento con el párrafo del continuo. Además de eso, se insertó un párrafo diferente que originalmente estaba en otro libro escrito por Elena de White, Life Sketch, la página 48, sobre el mensaje del tercer ángel, que no depende del tiempo, de una fecha, haciendo que pareciera que los errores del continuo estaban intrínsecamente conectados con la fijación de fecha, lo cual no estaba en el registro original de Elena de White. Noten, lo que se nos está diciendo aquí no es una manipulación de los escritos de Elena de White, como muchos otros dicen en el adventismo, de que colocaron citas falsas. No. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que está diciendo el anciano Jeff es que en la declaración donde Elena de White habla acerca del continuo, insertaron, ¿sí?, citas de Elena de White con respecto a la fijación de fecha y lo pusieron como si formara parte originalmente de lo que ella escribió, como si ese fuera el contexto del continuo, cosa que cuando usted va a la visión original donde primera vez Elena de White la recibió y fue publicada, ¿sí?, no aparece tal contexto. Por lo tanto, la cita, ¿sí?, como nos aparece en primeros escritos, en el libro que nosotros tenemos, cuando vamos a la página 74, los párrafos todos son de Elena de White, todos son de Elena de White. Pero ¿qué hicieron? Construyeron un contexto, ¿sí?, para la declaración de que la palabra continuo no estaba, había sido provista por sabiduría humana, ¿sí? Entendemos eso y lo tenemos con claridad, ¿sí? Ese es el punto de lo que se nos está diciendo. Ahora, el último punto de hasta este momento que hemos visto en esta presentación, esta cuarto tema de Habacuc, es el respaldo que Elena de White da al periodo profético, específicamente de los 1335 días. El anciano Jeff nos presenta que Elena de White entendió
que los 1335 días habían terminado, habían concluido. Ella defendió públicamente esa posición en 1850 contra un tal hermano llamado Hewitt de Dead River, lo cual es coherente, mis hermanos, con la enseñanza del diagrama, ¿sí? De los diagramas proféticos, de que el continuo, el paganismo, fue quitado en el año 508, iniciando los 1335 años que terminarían en 1843. ¿Sí? Así que este es el resumen de los 5 aspectos principales de este tema, como lo hemos estado abordando, ¿sí? Entonces, volvamos a él. Ya nosotros tenemos toda esta parte, la hemos avanzado, ya nos encontramos en la parte final. Y creo que en los minutos de esta presentación vamos a poder cubrirlo en su totalidad, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, déjenme llegar hasta donde lo dejamos. Muy bien, aquí, justo aquí. Entonces voy a leer este párrafo, ¿sí? Para entrar en el contexto y luego seguimos hasta el final. Muy bien, nos dice entonces, dice, ok, estos son 2 diagramas, está mostrando el de 1843 y 1850. La hermana White entendió que estos hombres tenían la visión correcta y ella entendió que inicialmente la profecía de los 1335 años que terminaban en 1843, y ella entendió que representaba el dominio pagano siendo quitado en el año 508, ¿ok? El siguiente, no vamos a leer este siguiente pasaje aquí. Antes de llegar a este siguiente pasaje, bajo estas 2 referencias al diagrama, tienen otra cita al periodo de tiempo del hermano Nicol, y ella está reprendiendo a la gente por hacer otros diagramas, porque su arte es satánico. Mientras que ella dice que el arte sobre este diagrama, es decir, sobre el diagrama de 1850, ¿sí? Estos diagramas, el del 43 y el del 50, es celestial, ¿ok? Entonces ella dice, y entonces abre comillas para citar lo que Elena de White dice: vi que el negocio de hacer diagramas estaba todo mal. Se originó con el hermano Rhodes y fue seguido por el hermano Case. Se han gastado medios en hacer diagramas y formar imágenes toscas y repugnantes que representan ángeles y al glorioso Jesús. Tales cosas vi que eran desagradables para Dios. Vi que Dios estuvo en la publicación del diagrama por el hermano Nichols, ¿sí? Y ustedes recuerdan que el hermano Nichols fue el que hizo el diagrama de 1850. Y Elena de White está hablando de que Dios estuvo en la publicación de ese diagrama, pero está diciendo que hay otros diagramas que fueron hechos por unos hermanos, ¿sí? Y que esos no habían recibido el respaldo del Señor. Cierra comillas, y entonces el anciano Jeff nos dice: ¿quién estuvo en la publicación de este diagrama? Dios. La respuesta es Dios. Entonces abre nuevamente las comillas para citar y dice: vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia, y si este diagrama está diseñado para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno, lo es para otro. Y si uno necesitaba un nuevo diagrama pintado a mayor escala, lo enfrentaré igual de bien. Vi que era un sentimiento inquieto, incómodo, insatisfecho e ingrato en el hermano Case, el que deseaba otro diagrama. Vi que estos diagramas pintados tenían un mal efecto en la congregación, causaban un espíritu ligero y superficial de ridículo en la reunión. Vi, ahora este es el que quiero que piensen, vi que los diagramas ordenados por Dios golpeaban la mente favorablemente, incluso sin explicación. Y noten, vi que los diagramas, es decir, plural,
¿Ordenados por quién? Ordenados por Dios. ¿Qué diagramas en plural fueron ordenados por Dios? Entonces el anciano Jeff señala, estos dos diagramas fueron ordenados por Dios. ¿Cuáles? El de 1843 y el de 1850. Estos dos diagramas son un cumplimiento de Habacuc capítulo 2. ¿Sí? Eso justamente lo mencionábamos terminando ayer. Ahora nos dice, ok, ahora debajo de esto tengo un artículo de la Review Herald de 1858, por lo que lo tengo allí es porque pueden ver que en 1858 todavía estaban enseñando que el continuo es el paganismo. Lo tienen en su referencia. 8 años después de 1850 tienen todavía el entendimiento del paganismo. Ok, ahora si van a la página 16 en sus notas tienen Manuscript Release volumen 20. Sí, recientemente Steve Wolfberg estaba diciendo que él no tiene que tomar una posición sobre el continuo, porque Elena de White nunca tuvo una posición sobre el continuo. Sí, déjenme ver un momento, creo que sí, sí, es aquí donde lo habíamos dejado. Y si lo es suficiente bueno para que la profetisa tome esa posición, es lo suficiente bueno para él. Bueno, Elena de White sí tuvo una posición sobre el continuo. Ella dijo que los mideritas tenían la visión correcta de él y ella entendió que era el paganismo, y ella entendió que cuando el paganismo fue quitado comenzaron los 1335, y ella entendió que otras visiones no fueran esas, solo producían oscuridad y confusión. Y la única que se puede demostrar de la historia de 1850 que fue realmente aislada como trayendo oscuridad y confusión es la visión de Crozier, que el continuo representaba el ministerio del santuario de Cristo. Así que creo que ella tenía una comprensión de lo que era el continuo, no solo de lo que era, sino de lo que representaba. Porque si dejabas esa posición, entrabas en oscuridad y confusión. Pero ¿qué sucedió? En 1910, Elena de White también reprendió al presidente de la Conferencia General y a W. Prescott por impulsar esta visión de Crozier, ¿ok? Y ningún historiador va a argumentar que Prescott y Willis White, ¿sí? Y Daniels, y A.G. Daniels, que cuando estaban impulsando sí, déjenme permitir, perfecto, sí, entonces nos dice, continúa, ¿no? Que cuando estaban impulsando el tema del continuo, porque fueron estos personajes los que lo hicieron, estaban impulsando la idea de que el continuo representaba el ministerio del santuario de Cristo. Todos saben eso, pero esto tienen el artículo aquí completo, aquí en Manuscript Release, en el volumen 20, cuando se publicó esto, que se publicó en 1988, ¿ok? Así que está disponible para que los estudiantes del adventismo lo consideren en 1988, cuando establecieron Willis White y Prescott y Daniel la visión falsa de continuo en el adventismo. Noten que aquí nos está diciendo que Manuscript Release, donde está este escrito de la mensajera del Señor, hablando sobre estos hombres, Prescott y Daniel, que estaban trayendo la visión falsa del continuo, fue publicado en el adventismo por primera vez en 1988. Sí, y cuando estos hombres habían iniciado esta obra de traer la visión falsa del continuo al adventismo, fue de 1919 a 1931. Es cuando lograron su trabajo. Para 1931, olvídalo, el adventismo va a enseñar que el continuo representa el ministerio del santuario de Cristo, porque han aceptado la interpretación de la escritura que proviene del protestantismo apóstata y del catolicismo. Y desde este punto en adelante, el continuo se identifica como el ministerio del santuario de Cristo. Y hoy usted hace cualquier comentario sobre el santuario, sobre el término continuo en el adventismo, y le van a decir eso, que es representa el ministerio su sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Cosa que es totalmente errada. Y vino, ¿sí? Está totalmente distanciada, opuesta
de la posición original dada por Dios y respaldada por el espíritu de profecía. O hay algunas voces, dice el anciano Jeff, que se oponen a esto y saben más, pero la marea ha cambiado totalmente desde este punto en adelante. Y luego, en 1988, imagínense, tantos años después, el Patrimonio White libera para nosotros esta declaración de 1910, en el mismo momento en que el continuo estaba siendo agitado por Prescott y Daniel y Willie White. Noten qué tremendo, ¿no? Elena de White escribe esto en 1910 a estos líderes adventistas, llamándoles la atención de que no debían introducir esa teoría. ¿Qué sucedió? El Patrimonio White, que es el que está a cargo de los escritos de Elena de White, lo vino a publicar, mis hermanos, 70 años después. Esa declaración de Elena de White pudo ser conocida 70 años después. Imagínense. Entonces dice, no lo leeré todo, leeremos algo de ello. El primer párrafo, esto es 1910, noten, lo va a empezar a leer aquí el anciano Jeff, va a leer algunos extractos de él, abre comillas y entonces dice, en esta etapa de nuestra experiencia no debemos tener nuestras mentes alejadas de la luz especial que se nos ha dado para considerar en la importante reunión de nuestra conferencia. Y estaba el hermano Daniel, cuya mente el enemigo estaba trabajando. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Dice el anciano Jeff, cierra comillas allí. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que el enemigo está trabajando tu mente? Significa que el Espíritu Santo no está trabajando tu mente y que tu mente y la mente del anciano Prescott estaban siendo trabajadas por los ángeles que fueron expulsados del cielo. Nótenlo, esto es el comentario de Jeff, pero porque él sabe lo que Elena de White ha escrito y lo está leyendo. Noten, abre comillas y entonces escuchen. La obra de Satanás, esto es Elena de White, era dividir, desviar sus mentes para que se introdujeran jotas y tildes que el Señor no les inspiró a traer. No eran esenciales, pero esto significaba mucho para la causa de la verdad. Y las ideas de sus mentes, si podían ser desviadas a jotas y tildes, es una de las obras del diseño de Satanás. Corregir pequeñas cosas en los libros escritos suponen que estarían haciendo una gran obra, pero se me encarga, el silencio es elocuencia. Cierra comillas y entonces el anciano Jeff dice, entonces ir al libro de Urias Smith, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, y eliminar lo que dijo sobre el continuo, siendo el paganismo. Es por eso que en este periodo de tiempo, uno de los hombres que está luchando contra Willie White y Prescott y Daniel es un hombre llamado Larry Smith, quien es el hijo de Urias. Y él sabe lo que quieren hacer y está defendiendo a su padre. El continuo es el paganismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque ¿saben qué fue lo que sucedió? El libro de Urias Smith, como era el libro más conocido en el adventismo cuando se refería a profecía, y estaba bien extensa la posición que presenta que el continuo es el paganismo. ¿Sí? Estos hombres intentaron cambiar el libro y quitar esa cita. Y tuvo que venir este joven, ya no era joven, Larry Smith, quien era hijo de Urias Smith, ya que Urias Smith había muerto en 1903. ¿Sí? Y esto ocurre posterior, años posterior a la muerte de él. ¿Sí? Tuvo que venir su hijo para defender la posición que su padre había consignado en los libros. ¡Qué tremendo! Ok, dice el anciano Jeff. Entonces abre comillas. Dice, tengo que decir, Elena de White está diciendo, dejen de buscar defectos. Noten lo que la hermana White está diciendo. Deténganse. Están buscando defectos. Si este propósito del diablo pudiera llevarse a cabo, noten que está hablando con respecto a hacer cambios en los libros, en el caso con respecto al tema del continuo. Entonces les parecería que su obra sería considerada como la más maravillosa en concepción. Era el plan del enemigo obtener todas las supuestas objeciones, visiones, donde todas las clases de mente no estaban de acuerdo. Y que entonces
La misma obra que agrada a ese diablo sucedería. Habría una representación dada a los extraños que no son de nuestra fe, justo lo que les convendría a ellos, pero desarrollaría, rasgos de carácter que causarían gran confusión. Se han adoptado otras visiones del continuo que traen confusión y oscuridad. Y entonces, noten, parte inferior del párrafo, dice el anciano Jeff, lo va a leer, noten, abre comillas, y Elena de White dice: esto es lo mismo que Satanás ha planeado que suceda, cualquier cosa que pueda magnificarse como un desacuerdo. Lean Ezequiel 28, capítulo 28. Si Dios quiere, cuando comencemos a probar estas doctrinas, bueno, esto es Jeff, ¿sí? Justo aquí, marca con cierra comillas, y entonces el anciano Jeff dice: lean Ezequiel capítulo 28. Si Dios quiere, cuando comencemos a probar estas doctrinas a partir de nuestro estudio bíblico, miraremos Ezequiel 28, porque Ezequiel 28 es donde se identifica la raíz misma del continuo. Ezequiel 28 trata sobre la exaltación de Lucifer, y ella lo está marcando porque ellos cuando trataban de decir que el continuo representaba el ministerio del santuario de Cristo, no solo estaban rechazando la visión verdadera del continuo, un símbolo de autoexaltación, estaban manifestando esa misma autoexaltación que en su propia experiencia, y ella enfatiza que traería confusión a nuestras filas. Entonces, en la página 17 de las notas que ha repartido el anciano Jeff, ha compartido, dice: y se me mostró, cierra comillas, Jeff, y entonces dice: ¿qué significa que se le mostró? Dios le dijo específicamente esto. ¿Qué es lo que le dijo? Escuchen, abre comillas: se me mostró desde el principio que el Señor no había dado ni al anciano Daniel ni a Prescott la carga de esta obra. ¿Deberían introducirse las artimañas de Satanás? ¿Debería este continuo ser un asunto tan grande como para ser introducido para confundir las mentes y obstaculizar el avance de la obra en este importante periodo de tiempo? Ella responde: no debería. Cualquiera que sea este tema, no debería ser introducido. Cierra comillas, ¿no? Y entonces Jeff dice: la hermana White entendió el continuo y entendió que la enseñanza de que el continuo era el ministerio del santuario de Cristo es algo que viene de los ángeles que fueron expulsados del cielo y solo trae confusión y oscuridad, mis hermanos. Y ella sabía que la posición de los pioneros de que el continuo representaba el paganismo y que cuando el continuo fue quitado comenzó la profecía de los 1335 años. Ella sabía eso. Ella conocía la diferencia. No importa lo que estos hombres quieran decir. Hay más para sacar de aquí, pero vayamos al último párrafo. Noten el último párrafo que él va a leer, ¿no? Dice, abre comillas: sí, lo haría, pero mientras sus mentes estaban así absorbidas, se me mostró que el hermano Daniels y el hermano Prescott, noten que los llama por nombre y apellido, estaban tejiendo en su experiencia sentimientos de una apariencia espiritista y atrayendo a nuestro pueblo a hermosos sentimientos que engañarán, si fuera posible, a los mismos elegidos. ¡Wow! Cierra comillas, y entonces Jeff dice: si los mismos elegidos no van a ser engañados, pero va a haber personas que están de pie con los mismos elegidos que van a ser engañadas, los mismos elegidos de las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas van a ser engañadas, ¿verdad? Y a medida que las vírgenes prudentes en este periodo de tiempo, cuando la tentación está ahí para engañar a los mismos elegidos, a medida que las vírgenes prudentes están recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué están recibiendo las vírgenes insensatas? El fuerte engaño de Segunda de Tesalonicenses. Trataremos con eso también en conexión con el continuo. Ahora noten, abre comillas: tejiendo en su experiencia sentimientos de una apariencia espiritista y atrayendo a nuestro pueblo a hermosos sentimientos que engañarían, si fuera posible, a los mismos escogidos. Y entonces cierra comillas. Wow,
Tremendo esto. Ahora noten, ¿cuál es la conclusión final del espiritismo? Cuando se trata de la historia del rey Saúl, ¿qué dijo Samuel? La rebelión es como pecado de qué? De adivinación, brujería. ¿Es la revelación brujería? Perdón, ¿es la rebelión brujería? ¿Es el espiritismo brujería? ¿Dónde termina todo? La bruja de Endor. ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl para producir esta cadena de eventos que lo llevó a la bruja de Endor? Puso su palabra por encima de la palabra de Dios. Se le dijo qué hacer, pero siguió adelante e hizo lo que quería hacer. La conclusión misma del espiritismo es poner tu palabra por encima de la palabra de Dios. Ahí es donde todo comienza. Eso es brujería. La brujería es identificar cómo Satanás te pone bajo su influencia, cómo te hechiza, ¿verdad? Es un término que trata con el engaño satánico. Cuando eres hechizado, ¿sí? Cuando eres hechizado, ¿quién es el primero en ser hechizado? El brujo. Todo comienza cuando pongo mi palabra por encima de la palabra de Dios. Eso es brujería, eso es rebelión. Y yo soy el que ha sido hechizado. Y eso es lo que les había sucedido a Daniel y Prescott. ¿Y por qué sin sentimientos estaban tratando de introducir cuando estaba esto sucediendo? Una visión incorrecta de qué? Del continuo. ¿Y cuál es la visión, verdadera del continuo? Es que es el paganismo. Y el paganismo es la religión de la autoexaltación. Es una religión que comenzó en los atrios del cielo, cuando Satanás puso su palabra por encima de la palabra de Dios e introdujo en la historia de la humanidad el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Entonces nos dice, muy bien, el misterio de iniquidad es la obra de Satanás en hechizar, ¿sí? Sí, déjenme permitir. Muy bien. Sí. Muy bien. El ministerio de iniquidad es la obra de Satanás en hechizar. Es la obra de Satanás, ¿sí? En conseguir que pongamos nuestra palabra o su palabra por encima de la palabra de Dios. ¿Sigue mi pensamiento? Pregunta el anciano Jeff. Busquen iniquidad, definirá iniquidad en la concordancia de Strong, y cuando lo lleven a la raíz de la palabra, ¿cuál es la raíz de la palabra para iniquidad? Para iniquidad. Entonces dice aquí, alfa, es la apostasía alfa. ¿Cuándo estaban Daniel y Prescott impulsando esta visión tonta en el periodo de tiempo de la apostasía alfa? Así que no pierdan lo que la hermana White está diciendo aquí sobre engañar a los mismos elegidos y sobre leer Ezequiel 28. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía que esta cosa del continuo es algo que no solo está mal doctrinalmente, sino que requiere que aquellos que van a predicar la visión incorrecta del continuo pongan su palabra por encima de la palabra de Dios y los ponen en la posición donde están ¿qué? Están hechizados y por lo tanto son una herramienta en las manos de Satanás para hechizar a otros con su rebelión. Y eso fue lo que sucedió con Daniel y Prescott, que fue lo que Elena de White les estaba en este testimonio, les estaba precisamente reprimiendo, ¿no? Reprendiendo sería la palabra. Entonces el anciano Jeff abre nuevamente las comillas y cita del manuscrito Release. Tengo que trazar con mi pluma el hecho de que estos hermanos verían defectos y sus ideas engañosas que colocarían la verdad en una incertidumbre y sin embargo se destacarían como si tuvieran un gran discernimiento espiritual. Ahora de decirles que cuando se me mostró este asunto, cuando el hermano Daniel estaba levantando su voz como de trompeta al defender sus ideas del continuo, noten que esta es Elena de White, los resultados posteriores fueron presentados. ¿Cuál iba a ser el resultado posterior de haber recibido
esa, esa, ese error doctrinal de que el continuo representa el ministerio de Cristo en el santuario. Noten, porque lo que va a decir a continuación, que es el resultado, es lo que nosotros vemos ahora en el adventismo. Noten, nuestro pueblo se está confundiendo. Vi el resultado y se me dieron advertencias de que si el hermano Daniel, sin respeto al resultado, se dejara impresionar así y permitiera creer que estamos bajo la inspiración de Dios, cierra comillas y entonces dice, esto es espiritismo, ha puesto su palabra por encima de la palabra de Dios, está creyendo que está siendo inspirado por Dios. Abre comillas el anciano Jeff y sigue leyendo que si el anciano Daniel, sin respeto al resultado, se dejara impresionar así y permitiera creer que está bajo la inspiración de Dios, el escepticismo se sembraría en nuestras filas. Sí, en todas partes. Y deberíamos tener cuidado. Satanás llevaría sus mensajes, dijo, la incredulidad y el escepticismo se sembrarían en las mentes humanas y extrañas cosechas de maldad tomarían el lugar de la verdad. Ahora se pueden ustedes dar cuenta de lo que ha pasado cuando estas verdades son traídas al adventismo. Hoy en día, ¿en qué condición está el adventismo por haber recibido? Empezando, ¿sí? Habiendo dejado de lado las verdades como los 2500, ahora el continuo, específicamente en esta. ¿Cómo ha quedado el adventismo? En incredulidad y escepticismo. Pero incredulidad y escepticismo ¿con respecto a qué? Con respecto a estas verdades, a las sendas antiguas. Así de claro, mis hermanos. El causa y efecto, ¿sí? Usted tiene, cada acción que usted tiene o hace, ¿sí? Tiene sus consecuencias. Y el haber dejado, el haber puesto a un lado la comprensión correcta de el continuo, siendo el paganismo, que fue lo que se predicó antes de 1844, y el traer precisamente una nueva teoría que tiene sus raíces en el protestantismo apóstata, iba a traer esa decisión, ese hecho trajo consecuencias para todo el adventismo y quedó en tinieblas, en incredulidad y escepticismo. Y hoy usted presenta estas verdades, ¿sí? Y lo primero que usted va a encontrar es un acérrimo, ¿sí? Ataque a estas verdades, una acérrima resistencia y una negación, ¿sí? A estas verdades preciosas que nosotros hemos estado considerando. Entonces nos dice, termina aquí el anciano Jeff diciéndonos, las extrañas cosechas de maldad están creciendo por todo el adventismo hoy. Elena de White coloca su respaldo en la comprensión de los pioneros de los 2520. Elena de White coloca su respaldo en la comprensión de los pioneros de que el continuo en el libro de Daniel representa el paganismo. ¿Sí? Y entonces dice él, oremos. Ahora, ¿hay algún comentario antes de que leamos esta última parte? Sí, que es la oración del anciano Jeff. Está claro, mis hermanos, los puntos que han sido traídos. Este tema, ¿sí? Tiene por título, nótenlo, dirigido por la mano del Señor. Dirigido por la mano del Señor. ¿Qué fue dirigido por la mano del Señor? El diagrama de 1843 y las verdades que fueron plasmadas en el diagrama de 1843. Son un ancla firme, mis hermanos. Sí. El diagrama del 43, amén, amén, hermana. Sí, el diagrama del 43 son las verdades que fueron traídas por el mensaje del primero y del segundo ángel y nos conducían
a las verdades del tercer ángel, que finalmente fueron comprendidas, estudiadas y plasmadas en el diagrama de 1850. Por lo tanto, usted tiene en el diagrama de 1843 los hitos y la plataforma, las verdades proféticas que corresponden al primero, al segundo ángel, y el del diagrama de 1843 tiene nuevamente el del primero, el segundo, pero especialmente el tercer ángel. Esos son el ancla para el adventismo. Eso es lo que llama Jeremías las sendas antiguas. ¿Queremos eso o es más claro? ¿Saben por qué? Porque Satanás han sido tan astutos, mis hermanas, que hay un sector en el adventismo, tanto en la iglesia oficial, en la iglesia corporativa, como en los diversos ministerios de sostén propio, que le han entregado un significado a las sendas antiguas, representando cualquier otra verdad antigua, menos la que precisamente está siendo señalada, a la cual sí recibe esta expresión de sendas antiguas, que son los diagramas de 1000 y las verdades que están contenidas en estos diagramas de 1843 y 1850. Tremendo, tremendo. Vemos cómo en esto, ¿sí? Cómo el Señor ha dirigido a su pueblo en el pasado y ahora lo está dirigiendo. Pero vemos también a un grupo mayoritario, recuérdense del sendero de la primera visión de Elena de White, que está muy por encima del mundo, ¿sí? Donde el pueblo adventista, ¿sí? Y cuando dice el pueblo adventista no está hablando de todo el pueblo adventista, está hablando de aquellos que siguen estas verdades. Sí. Es tremendo, mis hermanos. Mientras que otro grupo anda por sendas extrañas. Sí. La mayoría en el adventismo. Incensando a otros dioses. Sí. Tremendo, tremendo. Termina entonces lo que vamos a hacer nuestra oración en esta hora. El anciano Jeff termina diciendo: Padre Celestial, no queremos ser de aquellos entre tu pueblo aquí en el fin del mundo que se están alimentando de estas extrañas cosechas que han sido engendradas por la introducción de la visión falsa del continuo en la primera parte del siglo XX. No queremos la confusión y la oscuridad que produce no solamente en tu iglesia, sino en los miembros de la iglesia. Queremos entender la verdad del continuo para que podamos ser llevados al pie de la cruz, como se ilustra en ambos diagramas, para que la autoexaltación, el paganismo que está representado por este símbolo, pueda ser removido de nosotros como individuos, para que al pie de la cruz podamos ser limpiados y purificados y recibir la bendición que se promete al final de esa profecía, que comienza cuando se elimina la autoexaltación, la bendición de la experiencia del derramamiento del Espíritu. Pedimos que hagas eso, que eso suceda en cada una de nuestras vidas. Pido una bendición sobre la obra que estamos haciendo aquí. Te agradecemos por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, definitivamente, sí. ¿Estamos en esta obra, empeñados en esta obra, o no lo estamos? No hay términos medios. No hay lugar para tibieza, ¿sí? O estás de parte del Señor por completo en esta obra, o no lo estás, ¿sí? Ya bastante hay con la tibieza laodicense. Así que el Señor nos ha mandado, mis hermanos, a que estas cosas las comprendamos, a que estas cosas las entendamos, sabiendo, mis hermanos, que estamos en esta escuela, ¿sí? Estamos aprendiendo estas cosas. Para aquellos que llevan ya años contemplando estas cosas, amén. Pero para aquellos que aún están luchando con la comprensión de esto, mis hermanos, esto es fundamental. Es fundamental.
Y solamente en este mensaje es que usted puede reconocer que la profecía, mis hermanos, es parte del mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la profecía es la revelación de Jesucristo. No es la revelación de una persona, de un mortal, de un profeta, de Juan. No es la revelación de Daniel. No, es la revelación de Jesucristo. Permita al Señor, mis hermanos, que nosotros no solamente comprendamos esto, que es necesario, ¿sí? Sino como decía el anciano Jeff acá, ¿sí? Que tengamos precisamente en nuestras vidas, que permitamos que tú hagas es el cambio. ¿Qué cambio? El cambio de ser limpiados, purificados y emblanquecidos al pie de la cruz. Y nuestra autoexaltación, que es el yo, que está gobernando nuestros corazones, sea destronado por completo. ¿Sí? A eso es a donde nos lleva el mensaje profético. ¿Sí? Terminamos entonces en esta hora, mis apreciados hermanos. Hemos completado el tema 4 de las tablas de Habacuc. ¿Sí? Mañana, Dios mediante, espero esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, poder estar tener todo en disposición, tener conectividad, si Dios nos los permite, para que podamos continuar con el mensaje de Joel que hemos dejado en las noches. Y mañana, con la ayuda de nuestro Dios, iniciaríamos la quinta consideración, si el Señor no nos permite, de el quinto tema de las tablas de Habacuc. Sí. Muy bien. No sé si hay algún comentario. En las últimas reuniones mis hermanos han estado pero muy callados. ¿Sí? Siempre es bueno escuchar de mi parte, pues escuchar algún comentario, algo. Pero bueno, pienso que es que está claro. Sí. Muy bien. Oremos entonces, mis hermanos, nosotros acá para poner fin a nuestro estudio en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por poner estas cosas claras para nosotros, Señor. No es la elocuencia, no es, Señor, la forma en que lo trae el anciano Jeff, no, porque sabemos que este mensaje está dado en lengua de tartamudos, Señor, sino, Señor, es la contundencia de tu palabra y del espíritu de profecía, que al juntarlos bajo la metodología divina de línea sobre línea, Señor, podemos reconocer definitivamente, Señor, el extravío que hemos tenido como adventistas, Señor, y venimos ante ti y, Señor, te pedimos perdón, Señor. Hubo un tiempo en el cual participábamos de este extravío, sí, en cuanto a estas verdades que formábamos, Señor, con aquellos que creían estas cosas. Gracias, Padre Celestial, por traer la luz. Permite, Señor, que esta luz quede tan clara en nuestras mentes, que seamos, Señor, instrumentos tuyos no para ganar controversia, no para discutir, sino, Señor, para presentar la verdad en su verdadera luz. Gracias, Señor, por la compañía de mis hermanos y hermanas en esta hora. Bendíceles, Padre. Señor, ayúdanos en este día, Padre, para tener todas las cosas listas para tu santo sábado. De manera que nuestros corazones y nuestros espíritus estén en armonía con tu corazón y con tu Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén.